Buenas noches, edición número 406 de Entre Ustedes y Nosotros. Buenas noches, Osvaldo. Buenas noches. No sé por qué la sonrisa. Tengo una sonrisa permanente, soy un optimista incurable. Seguramente debe ser porque Independiente aspira a zafar. A veces uno tiene que hacer estos comentarios para no quedar tan sumergido en la realidad que constantemente nos invade a los argentinos con un manto de sombras. La semana que concluyó fue muy triste para la República porque el paquetazo judicial se aprobó, por lo menos 3 de las, si son 6 leyes, 3 son el amable envoltorio que envuelve a la daga que como puñalada trapera vienen las otras 3 leyes que son la que limita las medidas cautelares contra el Estado, de la cual hemos hablado largamente en programas anteriores, la que ya ha sido publicada incluso en el boletín oficial con toda premura, más allá que esa celeridad no se advierte en algunos casos donde está interesado el bienestar general, que son leyes que pueden beneficiar al conjunto de la comunidad. La otra ley, la que se vincula con el Consejo de la Magistratura, ha vuelto al Senado con alguna ligera modificación y muy pronto ya vamos a tener sancionada la que publicada, mejor dicho, la que se refiere a las cámaras de casación como una instancia intermedia entre la segunda instancia y la Corte Suprema, para abrigar, obviamente, la posibilidad de que esa Cámara, que va a ser, como surge de su texto claramente, y hasta que incluso esté funcionando, y por supuesto después más aún, el Consejo de la Magistratura con la integración que pretende el gobierno para unificar los 3 poderes de la República en una tonalidad única, van a servir para que magistrados absolutamente domesticados por el poder político sancionen a gusto y piacere lo que mande la Casa Rosada. Pero lo curioso de todo esto es que todavía a quienes abrigamos esperanzas que esta situación se pueda revertir, nos queda la vela encendida que la Corte Suprema de Justicia de la Nación no siga declamando que está para controlar la constitucionalidad de las leyes, sino que lo haga efectivamente, porque esto que ha ocurrido es muy serio, muy grave, a tal punto que en las últimas horas, y acá Osvaldo es integrante de la Academia de Derecho Constitucional Argentino, distintas entidades, como por caso la que acabo de mencionar, que expresa una multiplicidad de opiniones en su seno, se han pronunciado, como no ha ocurrido en oportunidades anteriores, contra la constitucionalidad de estas leyes. También lo ha hecho la Facultad de Derecho de la UBA, que justamente nadie podría tildar que es una institución académica de poca valía, todo lo contrario, más allá que seamos egresados de la misma, es una de las instituciones académicas, yo me atrevería a decir, en materia de derecho más importantes de Latinoamérica y del mundo, y pese a que también en su interior abriga distintas expresiones del pensamiento político, lo ha hecho porque es tan brutal lo que ha cometido este gobierno sobre el avasallamiento, sobre el pisoteo a las instituciones, que no podía ser de otra manera. Por supuesto, también nos vamos a referir a lo largo de este programa a otros temas que ocurrieron, como la represión que tuvo lugar frente a manifestantes en el Hospital Neuropsiquiátrico Borda, que sirvió esto también con el fuerte impulso que le dio el kirchnerismo a través de sus órganos oficiales para disimular otros hechos que habían ocurrido esta semana, como el desgobierno absoluto que existe en materia económica y que ha generado que el dólar marginal se disparara a los valores que está alcanzando, y también, por supuesto, el papelón de Hernán Lorenzino. Lo vuelvo a repetir, cuando decimos Lorenzino no lo googlee, es el ministro de Economía. Aunque usted no lo crea, señora, señor, el ministro de Economía no es Kicillof, se llama Hernán Lorenzino. Ese personaje que hemos visto y que evidentemente con su cara inexpresiva y con el me quiero ir, reveló no solamente que ni sabe de qué está hablando, porque hasta era impreciso en dar una cifra que cualquier economista que se precie de estar como titular del Palacio de Hacienda la puede pronunciar sin titubear, dudaba si era el 10,2, no sabía bien lo que estaba diciendo. Más, creo que no sabe bien qué es la inflación. Entonces, evidentemente, alguien con ese grado de conocimiento que está más preocupado en que de esto no se habla, me quiero ir, una modesta periodista griega lo puso contra las cuerdas y reveló
realmente que por un lado su ignorancia en materia económica es supina y por el otro lado ni siquiera tiene cintura política como para poder zafar de esas circunstancias. Tiene evidentemente este muchacho menos calle que Venecia. Pero vamos a hablar de algo que se relaciona con todo esto y que, a mi juicio, un excelente sociólogo argentino, que lo hemos seguido bastante, no solamente ha tenido difusión quizás en los últimos años por sus apariciones públicas, porque todo el mundo nos ha hablado permanentemente de Marcos Novaro, que de él se trata. Lo que ocurre es que muchas veces, claro, cuando se frecuentan los medios de comunicación, adquiere más lustre la figura de alguien como Novaro, que ya tenía suficientes pergaminos intelectuales acumulados a través de su vasta obra, pese a ser joven, por cierto, pero que expone mejor de lo que hemos visto en los últimos años el resumen de lo que es este modelo signado por la mentira y el relato, que es en la frase famosa "vamos por todo". Y en un libro que tiene las dos caras, por un lado el análisis político de un sociólogo como Marcos Novaro y por el otro lado el de Eduardo Levi-Gebatti, que me piden que lo muestre, tienen razón. Y el otro autor es Eduardo Levi-Gebatti, un conocidísimo economista. Entonces, con ese enfoque doble, analizan el vamos por todo, y de ese vamos por todo vamos a ir en este programa. Gracias, Marcos, por acompañarnos. No, gracias a ustedes por la invitación. Y contanos un poquito, yo hice un poco, me extendí en el historial y no quería sacarle que él hablara. Contanos un poquito esto que todos pensamos, que vos, a mi juicio, por lo que todavía no pude verlo, pero que lo he ojeado y los comentarios que he recibido, plasman tan claramente en este libro. Bueno, nosotros con Eduardo tratamos de hacer un recorrido por las 10 decisiones más cruciales que tomó el gobierno, primero el gobierno de Néstor Kirchner y después Cristina Kirchner, y que en nuestra opinión han dado por resultado lo que hoy existe como modelo kirchnerista, ¿no? Y tratamos, digamos, de elegir las decisiones económicas, políticas e institucionales que han tenido una secuela y que todavía hoy producen efectos, configurando un tipo de país que, uno podría decir, se parece cada vez menos a aquel país que inicialmente el kirchnerismo prometió como un país normal, integrado al mundo, con desarrollo capitalista pujante, que atraía inversiones, que integraba socialmente a las capas desprotegidas y marginadas de la sociedad, y que promovía la inversión y la confianza de los capitalistas, digamos, de los inversores argentinos y del mundo. Que además iba a ser una democracia ejemplar, ¿no? Una democracia que integraba a nuevos actores, que se liberaba del lastre de una justicia dependiente, como había sido de la década de los 90, entonces creaba una Corte Suprema independiente, muy prestigiosa, que introducía elementos de transparencia, ¿no? Recordemos las primeras decisiones que se tomaron para, por ejemplo, que hubiera concursos públicos para cubrir cargos importantes en la justicia, en la Procuraduría, digamos, una cantidad de promesas que venían muy a cuenta de dejar atrás la decadencia argentina, ¿no? Bueno, ese proceso de involución que ha vivido la Argentina en el curso de las gestiones kirchneristas, nosotros tratamos de rastrearlo a través de decisiones, ¿no? De decisiones bien puntuales. Ahora, se parece cada vez menos al de esas promesas originales, y yo diría que se parece cada vez más al kirchnerismo original, que es el de Santa Cruz, porque nada de esto debería despertar la sorpresa del público informado. Estamos yendo hacia ese régimen autocrático que ya debería haberse conocido bien en 2003. Bueno, efectivamente, ese es un punto, digamos, que nosotros tocamos, digamos, porque hay una intensa discusión respecto a si hay un kirchnerismo que primero fue virtuoso y desarrollista, democrático, y después degeneró, o esto fue el proyecto desde el comienzo, digamos, venía más o menos disimulado y después se hizo cada vez más manifiesto. Es probable que haya un poco de las dos cosas, porque lo más interesante del caso es que las decisiones que se fueron tomando fueron generando resultados que volvieron casi inevitables, decisiones que radicalizaron y profundizaron los peores rasgos del primer kirchnerismo.
Y por lo tanto, es cierto que no hay dos etapas, una virtuosa y una desviada. Tampoco es claro que haya un proyecto delineado, digamos. Es cierto que el modelo santacruceño es bastante parecido a lo que tenemos. Y también es cierto, nosotros lo destacamos en el comienzo del libro, que el kirchnerismo hoy se parece mucho al proyecto populista radicalizado que Duhalde descartó, que era el proyecto impulsado por asesores de Chávez de ese momento. El principal fue el economista Carboneto, que es un personaje bastante conocido de la política venezolana, ecuatoriana y demás, que si uno ve los 10 puntos que él proponía, son prácticamente calcados los 10 puntos que nosotros analizamos. Confiscar YPF, cerrar el mercado cambiario, cortar relaciones con el mercado financiero. Vamos, hay una cantidad de síntomas de que mucho de lo que terminó haciendo el kirchnerismo ya estaba en sus genes. Ahora, el modo en que se desplegó es curioso, porque es una combinación de casuística y de encadenamiento, digamos, ¿no? Es un edificio que se ha ido construyendo pieza por pieza, sin ningún plan. Eso le da mucho de su inconsistencia y su precariedad. Pero también es cierto que tiene mucho que ver con el ADN más básico de los Kirchner y de buena parte del populismo radicalizado de la Argentina, que la verdad es que no es una invención de los Kirchner, digamos, ¿no? Existió desde hace muchas décadas. Yo lo veo muy parecido al peronismo de los años 50. Si uno quiere, viene mucho del levitismo, digamos, de ese peronismo más radicalizado, digamos, que no negociaba nada y quería, digamos, ir por todo ya en los años, fines de los años 40. Hay como una reivindicación, vos creo que en algún momento, no sé si te lo escuché decir o lo has escrito, hay como una reivindicación del levitismo frente a un peronismo, a un Perón pragmático. Exactamente, ¿no? Y eso está en la formación política de los Kirchner, ¿no? Esa idea de que Perón era poco confiable, mientras que Evita había sido la verdadera revolucionaria consecuente, que digamos, si no hubiera muerto hubiera llevado al peronismo por otro camino más auténticamente revolucionario. Esa es una idea que era muy fuerte en la juventud de los 60, en la nueva izquierda, dentro del peronismo y en ese magma que le dio forma a la política de los años 60 y 70, sobre todo los sectores más violentos de la política de esos años, y que no desapareció de la política peronista, digamos, ¿no? Permaneció en espacios más o menos acotados hasta que tuvo la oportunidad de ponerse en marcha, digamos, y ponerse en práctica en gestión de gobierno. Y creo que efectivamente ha desplegado un programa. El resultado está a la vista, ¿no? También hay una cosa que nos preocupa siempre a nosotros, y que es esto, frente a este kirchnerismo tan potente, frente a este unitarismo fiscal, que lo aceptan todos los gobernadores, todo, incluso más. Quedó al desnudo con la última votación, que no fue bien claro cómo votó la diputada de Neuquén, Comelli, y también con un diputado fueguino respecto del acuerdo con el protocolo con Irán. Frente a esto, uno ve como que la oposición está como con esperando siempre, como aquel sparring que está esperando a ver qué hace el campeón, ¿no es cierto? Que está esperando a ver cómo se puede defender, pero que no toma la iniciativa. Por ejemplo, siempre lo decimos acá en el programa, con buscar, bueno, vamos a discutir ahora política de Estado, no el cortoplacismo. ¿Vos cómo ves esa oposición? Bueno, a ver, sí, efectivamente uno de los datos de la década, además de este imperio del poder gubernamental, del poder del Estado central, ha sido la debilidad de otros actores, en particular de la oposición partidaria, digamos, ¿no? Ahora hay datos estructurales que explican esta debilidad y hay también factores personales y factores organizacionales. O sea, hay liderazgos débiles, hay poco partido y también hay pocos recursos institucionales en un sentido más amplio, porque el Estado central ha concentrado de tal manera el poder que ha dejado en la impotencia a las minorías parlamentarias, a los gobiernos locales que no responden al partido de gobierno, del gobierno nacional. Entonces, yo no es para descargar de culpas a líderes que han cometido serios errores, digamos, que no han sabido formar alianzas, que no han sabido proponer soluciones mejores, sino me parece que también hay que entender el modo en que el Estado central monopoliza la política, monopoliza la toma de decisiones y el reparto de soluciones. Sean buenas o malas, la sociedad mira al Estado para esperar a ver quién le da una solución. Y entonces escucha poco las pocas ideas que puedan tener las oposiciones como alternativa. Yo creo que eso probablemente esté cambiando porque ese centralismo se está volviendo un poco en contra de los propios
beneficiarios del modelo kirchnerista, ¿no? Hoy por hoy creo que las demandas hacia el Estado encuentran cada vez menos soluciones y por lo tanto es natural que la gente vuelva a mirar a la oposición. Y lo que encuentra es un panorama un poco, no digamos desolador, pero no muy estimulante. Yo creo que si se le da tiempo, la oposición va a poder reconstruirse y sobre todo hay que ver qué es lo que sucede en el partido que es el partido hegemónico de la Argentina, porque cuando se habla de oposición hay que distinguir la oposición no peronista y la oposición peronista, digamos. El peronismo hoy por hoy es la fuerza hegemónica, controla la enorme mayoría de las provincias y municipios, el poder sindical, una cantidad de recursos, y hay que ver si va a acompañar hasta el final este proyecto. Yo vi con mucha alarma lo que sucedió ayer en el Consejo Superior del Partido Justicialista cuando hacen una declaración de corte casi, digamos, fascistoide, de apoyo a la reforma judicial, acusando a todos los opositores de ser golpistas, de vuelta con los temas clásicos de los peores momentos, digamos, de Néstor Kirchner en la guerra con el campo, en la guerra con Clarín, dando vuelta el argumento de que todos los que se oponen a la justicia son los que son enemigos de la democracia y de la república. Es una declaración presidido por Scioli. Presidido por Scioli, que se va corriendo después de firmar la declaración, pero la firma. Y supuestamente había dado instrucciones a algunos diputados para que no votaran esas leyes. Entonces, pero las votaron. Algunos lo votaron y otros no, aparentemente. O por lo menos algunas sí y otras no. Entonces, esto genera una situación de tal incertidumbre, de tal irresponsabilidad, porque el Partido Justicialista tiene que decir claramente si está de acuerdo con este programa o no, y si no está de acuerdo, ¿qué es lo que va a hacer? ¿La va a frenar a Cristina Kirchner o la va a dejar que se frene sola, que se consuma en sus propios errores? No se sabe. Vamos a ver las similitudes del 2013 con el 2009 respecto de la oposición y del oficialismo, pero después la pausa. Estudia con los que saben. Carreras cortas con salida laboral. Consultor inmobiliario, tasador, martillero público y corredor. Presencial y a distancia. Instituto de Capacitación de la Cámara Inmobiliaria Argentina. www.isi.edu.ar. Y estábamos preguntándole recién a Marcos, hablando del rol de la oposición, que bueno, hubo un 2009 donde apareció que esta oposición se comía a los chicos, de Narváez, Solá, Macri, y en 2 semanas consumieron ese liderazgo que podrían haber encabezado. Y es más, creo que hasta esto jugó en contra, porque al tener mayoría parlamentaria, fueron prácticamente escasas las leyes y las pocas que se sancionaron fueron vetadas. O sea que entonces la gente empezó a advertir como un efecto contrario, decir, bueno, no, volvamos a y por eso yo creo una explicación del 54%. No, sin duda, el oficialismo fue muy astuto, muy eficaz en empantanar el Congreso y mostrar que la división de poderes y un gobierno dividido, digamos, entre mayorías legislativas y ejecutivas diferentes, no era una solución, digamos, ¿no? Que era una mala fórmula y entonces había que volver a concentrar el poder. Y el mensaje fue muy explícito, digamos, ¿no? Ustedes dividieron el poder, los que se equivocaron fueron los votantes, no el gobierno. El gobierno hizo todo bien, los votantes lo abandonaron y vean lo que pasó. No se aprobaron leyes, nos trabamos en peleas interminables. Esta no es una solución. Vuelvan a confiar en el gobierno. Creo que de todos modos el mensaje funcionó porque la economía crecía al 10% y porque se murió Néstor Kirchner. Si no, no hubiera funcionado. Era un mensaje, digamos, eficaz en cierto contexto, un contexto que favoreció mucho esa estrategia. Creo que no es lo que va a suceder de aquí en más. Creo que Argentina ha entrado en una etapa de estancamiento con inflación, de la que va a ser muy difícil salir, y muchas de las iniciativas del gobierno que prometían grandes reformas y cambios se han consumido en luchas facciosas que no llevan a ningún lado. La ley de medios es el peor ejemplo, digamos, ¿no? Pero ahora tenemos otro,
porque nos están ofreciendo todo el tiempo otros, que viene con el tema de la justicia. Esto o se va a judicializar o va a generar un enorme entrevero del cual va a ser muy difícil salir, porque después va a haber que cambiar estas leyes, y va a formar mayorías para cambiar estas leyes, y aunque sea volver a la situación anterior, ya va a ser muy difícil, digamos, ¿no? Entonces me parece que la situación es diferente a la del 2009, y sobre todo es muy diferente la perspectiva. Me parece que el proyecto kirchnerista ya ha consumido su tiempo. Ahora hay que ver que todavía tiene más de 2 años por delante donde puede generar mucho daño, y si la oposición se comporta repitiendo los errores del 2009, que creo, yo estoy de acuerdo totalmente con vos en que desaprovechó sus oportunidades, me parece que vamos a tener años muy conflictivos, ¿no? Hoy leía la columna de Carlos Pañi en La Nación, en la que él decía que la Argentina había tenido un aislamiento internacional en los últimos años de cierta indiferencia del resto de los actores internacionales, y que ahora estaba dejando de lado ese aislamiento en el peor de los sentidos posibles, porque ya había hostilidad de varios países, mencionaba España, mencionaba el caso de Brasil y mencionaba también a los Estados Unidos, lo cual contribuye a generar un panorama poco estimulante. ¿Vos lo ves así también? Sí, además yo creo que el kirchnerismo se benefició mucho de la idea de que el centro desarrollado y democrático se estaba hundiendo, y que entonces los modelos nuevos, emergentes, exitosos eran los de la periferia, y en particular la periferia latinoamericana, y mientras más alejados eran del modelo en decadencia, mejor. Entonces, digamos, la punta del faro de la humanidad iba a ser Venezuela y ya no Suecia, digamos, ¿no? Es una idea completamente insostenible, pero que tuvo algún crédito social, y sobre todo tuvo crédito en actores políticos que están muy entusiasmados con la idea de que, bueno, la Argentina puede ocupar un lugar preponderante y modélico para otros, y que el peronismo y sobre todo el populismo peronista es la guía para volver a esa grandeza argentina perdida. Me parece que esa parte del relato también está en crisis, ¿no? Yo creo que hoy por hoy hay pocos kirchneristas, aún en su fanatismo, que puedan sostener que Venezuela es algo así como un faro para alguien. Después de la última elección y en medio de la crisis económica también muy difícil de resolver que tiene Venezuela, creo que eso es muy claro. Y por otro lado, esa catástrofe del centro democrático y desarrollado no se ha producido, ¿no? Europa, todavía continúa en crisis, hay efectivamente problemas sociales muy serios, pero son democracias que están aguantando. No está ni en peligro ni la economía capitalista ni la democracia representativa y pluralista. Digamos, no hay ningún fenómeno populista que esté corroyendo y destruyendo la Unión Europea, ¿no? Este cepo, esta inflación, que evidentemente daña a la sociedad en su conjunto, ¿cómo podemos salir sin que? Porque, claro, cuando uno dice vamos a salir de cepo, cambiar, va a haber menos inflación, el gobierno dice no, viene el caos después de esto. Mirá, nosotros, bueno, Eduardo Levy es un economista muy especializado en estos temas, digamos, de manejo de deuda, de temas financieros, y él trabajó mucho en tiempo, tanto en organismos internacionales como en el Banco Central, y él es muy optimista respecto de las posibilidades técnicas de resolver algunos problemas económicos, no digamos en el corto plazo, pero en el mediano plazo, sin mayores costos sociales. Creo que es probable que tenga razón. Ahora, las dificultades son políticas, no son tanto técnicas o económicas. No es que los problemas sean tan sencillos, pero se pueden resolver con costos mucho menores que la salida de la convertibilidad o la hiperinflación. Ahora, hay problemas políticos mucho más serios que pueden convertir la situación actual, que todavía es manejable, en una situación cada vez más costosa en términos sociales. Y eso depende un poco de lo que pasa de acá para adelante, de estos 2 años y medio, en los cuales el gobierno puede seguir cometiendo errores, el peronismo puede seguir mirando para el costado, y la sociedad puede no tener instrumentos para frenarla. Volviendo al tema de la oposición, que nos preocupa, Como preocupa a buena parte de la sociedad. La ley del Consejo de la Magistratura, que va a ser aprobada la próxima semana, la ley que la modifica, es también una ley electoral. Efectivamente. Los consejeros, por parte de los jueces, los abogados van a tener que ir en listas adosadas a las listas partidarias. Puede ser que haya alguna medida cautelar que frene esto, no lo sabemos. Puede ser que la Corte intervenga por la vía per saltum, pero si así no ocurriera, en pocos días tiene que dictar la Presidenta de la Nación un decreto convocando a las PASO, sí, las primarias para agosto. ¿Cómo en este
esquema y suponiendo que esto no sea frenado judicialmente, ¿cómo debería jugar la oposición? Porque esto nacionaliza la elección. Claro. Intenta, claro, cambia de nuevo la ley electoral porque esta elección legislativa deja de ser una elección distrital, porque las elecciones legislativas por ley hasta ahora eran elecciones donde las listas se tenían un reconocimiento en cada distrito y obliga a todos a presentar listas nacionales, digamos, o no participar de la elección de consejeros. Y eso pone en una seria disyuntiva a la oposición, y yo he escuchado argumentos a favor de las dos soluciones: o no presentar candidatos a consejeros e insistir con que van a desconocer esa elección por ser inconstitucional, aunque tarde en resolverse, o tratar de presentar una lista nacional que tenga la mayor representatividad posible y evitar el peligro de salir tercero, que es digamos, la solución en la cual en realidad lo está queriendo poner el gobierno con esto, que es al que salga tercero a nivel nacional no le toca nada, ¿no? Se queda sin ningún consejero. Y por lo tanto eso favorecería a la mayoría, incluso sacando una primera minoría del 35 o 40%, se puede quedar con el 66% de los representantes, digamos, ¿no? Esa es un poco la supermayoría que tratan de formar en el Consejo, y además nacionalizar el voto, digamos, de evitar la dispersión del electorado peronista, la aparición de listas alternativas en distritos, sobre todo en la provincia de Buenos Aires, etcétera, etcétera. Bueno, yo no sé cuál es la solución mejor, si presentarse, tratar de nacionalizar la elección también. Es muy difícil para la oposición porque tiene que o formar un partido a nivel nacional con representación en todos los distritos, una alianza con el mismo nombre y con las mismas listas en 18 distritos, cosa que es prácticamente porque imposible. la ley impide que haya alianza solamente para el sector de los consejeros. Exactamente. Impide eso, impide incluso que los partidos formen alianzas distintas en distintos distritos. Entonces, aún poniéndose de acuerdo en algunos distritos, no puede presentarlo con la lista pegada si no se puso de acuerdo en 18. ¿Cómo retrocedimos? Pensá que estaban siempre digamos, criticando la lista sábana a esta gente y ahora es del sabanazo. No, es una sábana nacional que es extremadamente exigente para cualquiera que no esté en control del Estado central. Ahora, yo creo que es casi imposible que la oposición en poco tiempo pueda formar una alianza de esas características. Tal vez la mejor alternativa sea la impugnación, sea la no participación, ¿no? Marcos, muchísimas gracias. Cuando empezó me dijeron 9 minutos y se volaron. Media hora más de programa necesitaríamos. Y bueno, quedó para comentar el tema del Borda. Lo que queremos señalar es que se trataba del cumplimiento de una norma por parte del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, norma que había sido aprobada por el kirchnerismo y el macrismo respecto del traslado de una parte mejor dicho, del gobierno de la ciudad a la sede del centro cívico del gobierno en la zona sur. De ninguna manera uno justifica si la represión hubiera sido desmedida, estamos absolutamente en contra, pero evidentemente tenemos que pensar también que para cumplir la ley en algunos casos es necesario emplear la fuerza, porque como decía Max Weber, el Estado tiene el monopolio de la fuerza legítima, el acento que ponerlo ahí. Muchísimas gracias, hasta el próximo martes si Dios quiere. Chao.